Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video estaremos complementando el tema de los métodos que los estuvimos viendo en los dos últimos videos. Vimos cómo construir métodos y cómo pasar parámetros. En este video estaremos viendo la sobrecarga de métodos y en qué consiste. Bien, venimos a Visual Studio y vamos a ver qué es eso de la sobrecarga de métodos. En los videos pasados estuvimos viendo qué son los métodos y cómo construirlos. Recordamos que hicimos un método eh, de tipo void, por ejemplo, que no devuelve nada, en el cual pues le dijimos que nos mostrara un mensaje, mostrar mensaje. Simplemente podemos hacer esto, colocamos un console.writeLine y mostramos cualquier mensaje. Este es un método. Aquí lo tenemos. Si nosotros llamamos al método desde el método main, simplemente con hacer esto ya estaríamos llamando al método y se ejecutaría lo que está dentro del método. Es decir, me mostraría por consola, este es un método. Esperamos que compile. Aquí lo tenemos. Este es un método, se está ejecutando el programa al llamar al método. Bien, algo que no les especifiqué en los videos pasados, pero que obviamente se puede hacer, es que nosotros podemos tener más de un método. Recuerden que los métodos se deben escribir dentro de la clase program en este caso, o de la clase que nosotros tengamos creada, que eso lo veremos más adelante. Entonces podemos crear otro método sin ningún problema. En este caso vamos a hacer el método que hicimos en la clase pasada de una suma, que nos devuelva una suma. Y acá colocamos los parámetros, esto lo vimos en el video pasado, se los estaré dejando en la parte derecha de sus pantallas y en la descripción del video. Y acá podemos realizar una suma, simplemente colocamos un return en donde me sume num1 más num2. Todo esto ya lo vimos, no debería ser ningún problema para ustedes verlo claramente. Lo que estamos haciendo aquí simplemente es pasar dos números por parámetro, que aquí podemos llamar el método, y pasarle esos dos números, por ejemplo un 5 y un 9 y un 8. Y entonces lo que estamos haciendo acá es que el 5 viaja hasta acá, al num1, y el 8 viaja al num2. Y acá podemos sumar esos dos números y retornarlos. Por lo tanto, esto me está devolviendo la suma entre num1 y num2. Esto lo podemos colocar dentro de un console.writeLine. Console.writeLine. Y entonces ejecutamos el programa y veremos que aquí tenemos dos métodos. Los dos métodos funcionan siempre y cuando yo los llame. Los llame desde el método main. Este es un método que pertenece al método mostrar mensaje y tengo el 13 que pertenece a la suma de este método, que me está regresando este método. Hasta los momentos, esto es lo que hemos visto. Ahora, ¿en qué consiste la sobrecarga de métodos? Vamos un momento a la documentación de .NET para que lo entiendan de mejor forma. Bien, una vez en la documentación de .NET, vamos a ver en qué consiste esto de la sobrecarga de métodos. Y para verlo, vamos a aprovechar para conocer una nueva clase que aún no hemos visto, que es la clase Random. Acá tenemos Random Class. Esta clase simplemente lo que hace es generar un número aleatorio y veremos cómo funciona. Para eso vamos a ir a bajar y vamos a ir a la sección de métodos, que es la que tenemos acá. Y aquí tenemos todos los métodos que podemos utilizar con esa clase. Al igual que en la clase console que hemos estado viendo, tiene un método writeLine, que es el que nos permite mostrar por consola un mensaje. En este caso, la clase random también tiene varios métodos y uno de ellos es el método next. El método next nos permite generar un número aleatorio. Si nosotros ingresamos, vemos que acá nos brinda una pequeña descripción del método. Y lo que nos dice es que va a devolver un número entero que esté entre el 0 y que sea menor que el número máximo que representa un número entero. Es decir, recuerden que al comienzo del curso, en el video de tipos de datos, nosotros vimos de que cada tipo de dato tiene un rango de valores. Pues en este caso, este método nos va a regresar un número entre el 0 y el máximo número que representa un número entero. Ya lo veremos ahorita con un ejemplo. Bien, vamos a regresar un momento y vemos aquí algo. Vemos que ya yo tengo marcado acá porque ya ingresé en estos métodos y es porque cada uno de estos métodos tiene el mismo nombre. Este es el método next, este también se llama next y este también se llama next. Y vemos que la única diferencia está en sus parámetros. Este es un método next que no recibe parámetros, este recibe uno solo y este recibe dos. Cuando nosotros tenemos más de un método con el mismo nombre, a eso se le conoce como sobrecarga de métodos. Es decir, estamos sobrecargando un mismo método que tiene la misma finalidad. En este caso, la finalidad del método next es generar un número aleatorio. Por lo tanto, estos tres métodos van a generar un número aleatorio,
pero con ciertas variantes. Y las variantes dependen del parámetro que nosotros le estemos pasando. En este caso, este va a generar un número aleatorio entre 0 y el máximo número de un número entero. Este que recibe un parámetro va a generar un número aleatorio entre el 0 y el número que nosotros le estamos pasando. Y este método que recibe dos parámetros va a generar un número entre los números que nosotros le estemos pasando. Por ejemplo, si yo le paso como primer parámetro el 2 y como segundo parámetro el 10, me va a generar este método un número aleatorio entre el 2 y el 10. Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Lo que quiero que entiendan es que la sobrecarga de métodos consiste en que nosotros podemos un mismo método, ¿verdad? Crearlo varias veces, pero con diferentes variantes. Y esas variantes dependen de los parámetros que nosotros le estemos pasando. Vamos a ir a Visual Studio para ver cómo funciona esto de la sobrecarga de métodos. Bien, lo primero que vamos a hacer es borrar estos métodos que tenemos acá y esto que tenemos aquí dentro del método main. Y vamos a ver cómo funciona la clase de random antes de ver la sobrecarga de métodos. Vamos a crear una variable de tipo random. Para crear una variable de tipo random, nosotros debemos colocar el nombre de la clase como si fuera el tipo de dato. Es decir, si nosotros, por ejemplo, creamos una variable de tipo entero, ¿qué hacemos? Colocamos la palabra reservada int y luego el nombre de la variable. Pues en este caso podemos hacer lo mismo, pero el tipo de dato va a ser el nombre de la clase, es decir, random. Y entonces acá colocamos el nombre de nuestra clase. Ahora, una cosa. Esto es algo, o estos son términos que nosotros estaremos utilizando ya cuando lleguemos a la programación orientada a objetos, porque ya esto pertenece a la programación orientada a objetos. Acá nosotros para instanciar o inicializar esta clase tenemos que utilizar la palabra reservada new y luego otra vez el nombre de la clase con los paréntesis. Acá es random. Bien, de esta manera nosotros ya estamos creando una variable o en este caso un objeto de la clase random. Les menciono la palabra objeto porque acá nosotros lo que estamos creando es una instancia, un objeto de la clase random. Esto no lo van a entender ahora, esto no se preocupen, lo vamos a ver en la programación orientada a objetos. Simplemente quiero que sepan que estos son los términos que debemos utilizar cuando nosotros estamos hablando de instanciar o crear un objeto de una clase. Ahora, nosotros podemos utilizar este objeto, en este caso random, y colocar punto, y acá podemos ver, al igual que colocábamos console.writeLine, nosotros podemos acá ver los métodos que podemos utilizar con esa instancia o con ese objeto de la clase random. Acá cabe destacar que yo estoy colocando random, que obviamente tiene el mismo nombre que la clase, pero con la minúscula. Pero acá podemos realmente colocar cualquier nombre. Podemos colocar run, por ejemplo. No hay ningún problema. Es para que no se confundan. En este caso, ok, coloco run, punto, y utilizamos el método next que estuvimos viendo ahorita en la documentación. Si nosotros vemos acá este cuadro descriptivo, vemos que acá nos marca entre paréntesis y nos dice más de dos sobrecargas. Esto es lo que vimos ahorita. Nosotros vimos que existen tres métodos con el nombre next. Entonces acá nos marca que existen más de dos sobrecargas. Por lo tanto, es el método next con las otras dos sobrecargas, que son los otros dos métodos que vimos que reciben uno y dos parámetros. Si nosotros escribimos acá next y abrimos paréntesis, vemos que acá nos marca que estamos haciendo referencia al método que no tiene ningún parámetro. Pero vemos que acá a la izquierda tenemos unas flechas. Si nosotros bajamos, nos muestra el siguiente método, que es el método que tiene un parámetro. Y acá nos da la descripción, nos dice que devuelve un entero aleatorio no negativo que es menor que el valor máximo especificado. Es decir, va a ir entre el 0 y el número que nosotros estemos especificando por acá. Y si vamos acá a la flecha, tenemos el otro método. Esta es la sobrecarga de los métodos. Tenemos tres métodos que nosotros podemos utilizar que cumplen la misma función, pero que tienen variantes de acuerdo a los parámetros que pasemos. Si nosotros simplemente dejamos este método tal cual, vemos primero que si yo dejo el puntero sobre el método, vemos que me devuelve un número entero. Es decir, es un método que devuelve un número entero. Si nosotros regresamos a la documentación, vemos que acá el método next, esto es lo que vimos ya en la clase pasada. El virtual, omítanlo de momento porque esto no lo hemos visto, pero vemos que tiene un modificador de acceso public. Luego tienes el int, que es el valor que va a regresar ese método. Es decir, acá podemos ver en la documentación si un método regresa o no un valor, un método ya preestablecido de la propia documentación, obviamente. Entonces acá podemos ver que el método next regresa o devuelve un valor entero. Entonces acá realmente nos está regresando un número, que es el número aleatorio. Entonces esto lo tenemos que colocar dentro
de un console.writeLine para mostrarlo. Acá lo cerramos en paréntesis y si nosotros ejecutamos la aplicación, veremos que me genera un número aleatorio. Si yo vuelvo a ejecutarla, el número será diferente. ¿Lo ven? Si lo vuelvo a ejecutar, me va a dar otro número. Vemos que son números altos. ¿Por qué? Porque como dijimos, el método next de la clase random lo que hace es generarnos un número aleatorio entre el 0 y el máximo número de un número entero. ¿Cómo podemos saber cuál es el máximo número de un entero? Simplemente podemos mostrar por consola, console.writeLine, y acá colocamos int. El método maxValue. Acá podemos utilizar int o int32. Es lo mismo simplemente para que sepan que podemos utilizar esas dos alternativas. Si yo ejecuto el programa, acá me debería mostrar el máximo valor de un número entero, de un tipo de dato entero. Y aquí lo vemos. Este es el máximo valor. Entonces, ¿qué significa? Que este método nos está regresando aleatoriamente un valor entre el 0 y este número. Bien, vamos a probar otra variante del método next, que es con un parámetro. Recordemos que con un parámetro nos va a regresar un valor entre el 0 y el número que nosotros estamos especificando, en este caso entre el 0 y el 5. Muy importante, acá nos dice que nos devuelve un valor entre el 0 y un número menor que el máximo valor, es decir, y un número menor que el 5. Esto significa que realmente nos va a regresar un número entre el 0 y el 4. El 5 no lo va a contar. Si ejecuto, vamos a ver, mira, 4. Si vuelvo a ejecutar, me muestra el 1. Si vuelvo a ejecutar, me muestra el 0. Bien, vemos que entonces me devuelve un número entre el 0 y un número menor que 5. Y si yo coloco ahora dos parámetros, importante que el primer parámetro debe ser menor que el segundo porque es un rango que se va a establecer. Es decir, me va a devolver un valor entre el rango que estamos estableciendo acá, en este caso entre 5 y 10. Por lo tanto, veremos que me va a mostrar números como el 8, bueno, aquí se repite el número, el 7, es decir, va a estar comprendido, el valor que me devuelva este método va a estar comprendido entre el 5 y el 9. El 10 no lo va a tomar en cuenta. Bien, así es como nosotros podemos generar números aleatorios que pueden ser muy útiles en muchas situaciones. Y así también hemos aprovechado a ver lo que son la sobrecarga de métodos. Vemos que tenemos tres métodos que tienen el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Y que cada método pues tiene el mismo objetivo, en este caso generar un número aleatorio, pero que va a tener variantes de acuerdo a los parámetros que le estemos pasando. Pues nosotros también podemos crear nuestros propios métodos, nuestra propia sobrecarga de métodos. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo que lo suelen utilizar en todas partes, que es sumar números. En este caso vamos a crear un método que va a devolver un número entero que se llame suma. Y acá vamos a pasar dos parámetros. Recuerden, se coloca el tipo de dato y el nombre del parámetro, el tipo de dato y el segundo nombre del parámetro. Y acá simplemente vamos a retornar una suma entre num1, el primer parámetro, y num2, que es el segundo parámetro. Si nosotros acá mostramos por consola, para verificar que funcione esa suma, podemos llamar al método suma, pasar los parámetros, vamos a pasar un 5 y un 10, y me debería devolver el 15, que es la suma entre 5 y 10. Acá lo tenemos. Bien, ahora vamos a crear otro método con el mismo nombre, devuelve también un entero, y acá en vez de pasar dos parámetros, vamos a pasar tres parámetros. Num1, num2 y num3. Acá me equivoqué, aquí era suma. Bien, y aquí simplemente vamos a retornar la suma entre tres números. Porque lo que queremos que haga este método es sumar, pero tres números. Return num1 más num2 más num3. Vemos que no nos marca ningún tipo de error. Si yo colocar acá el mismo método con dos parámetros, me marca un error. Y es porque ya existe, acá nos dice, ya se define un miembro denominado suma. Es decir, ya existe un método con el mismo nombre y con la misma cantidad y tipos de parámetros. Entonces, cuando nosotros colocamos el mismo nombre pero con diferentes parámetros,
Es posible. Y esto es lo que se le conoce como sobrecarga de métodos. Y lo mismo podemos hacer con otro método que sume cuatro números, por ejemplo. Simplemente colocamos acá un cuarto parámetro, un 4, y aquí lo sumamos. Entonces tenemos tres posibilidades. O sea, ya cubrimos tres métodos para realizar sumas de dos números, sumas de tres números y sumas de cuatro números. Entonces, ¿cómo sabe el compilador a quién llamar al momento de nosotros llamar a un método? Por ejemplo, si yo coloco acá, vamos a mostrar por consola una suma, ¿cómo sabe el compilador a cuál método llamar? Pues depende del número de parámetros que nosotros ingresemos en el método. Por ejemplo, si yo coloco un método con tres parámetros, el compilador ya sabe en este punto que tiene que llamar a este método, porque es el único método con este nombre que tiene tres parámetros. O sea, él no va a llamar a este método nunca, ni va a llamar a este método que tiene solo dos parámetros. Él busca cuál es la relación que tiene este método con esta cantidad de parámetros con los que tenemos acá. Y obviamente él detecta que es este que tenemos aquí, tiene tres métodos, que es el que coincide con la cantidad de parámetros que nosotros estamos pasando, y obviamente va a ejecutar este método. Si nosotros colocáramos acá un cuarto método, pues evidentemente ya no ejecuta este, sino que va a ejecutar este método. Va a llamar a este método realmente. Si nosotros mostramos por consola, me debería mostrar la suma de estos cuatro números, que vendría siendo acá 10, 15, 23. Aquí lo tenemos. Esta es la sobrecarga de métodos. Vamos a llamar al método según el parámetro o tipo de parámetro que estemos pasando. ¿Y por qué menciono lo del tipo de parámetro? Porque yo puedo tener un método suma que tenga dos parámetros, pero esos dos parámetros pueden ser de diferente tipo. Si yo, por ejemplo, creo otro método igual que este, vamos a copiarlo. Es decir, un método que tenga o que reciba dos parámetros. En este caso me da un error porque estoy creando un método que recibe la misma cantidad de parámetros y que ambos tienen el mismo tipo. Sin embargo, yo puedo tener un método, o mejor dicho, una sobrecarga de dos métodos con la misma cantidad de parámetros, pero para que sea correcto, por lo menos uno de estos dos parámetros debe tener otro tipo de datos. Vamos en este caso a colocar uno de tipo double y vemos que ya el error desaparece. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos tener más de un método con la misma cantidad de parámetros, pero siempre y cuando los parámetros sean de tipos de datos diferentes. En este caso vemos que no tenemos dos tipos de datos int, sino que tenemos uno double y otro int. Entonces vemos que tenemos parámetros de tipo diferentes en comparación con este método. Este error que marca acá es simplemente porque nosotros al realizar una suma entre un número de tipo double y un número de tipo int, con el resultado que me va a dar es un número de tipo double, de tipo decimal. Y nosotros estamos regresando en este método un número de tipo int, por eso me marca el error. Entonces lo que podemos hacer simplemente es crear una variable de tipo double llamada suma y aquí vamos a realizar la suma entre num1 y num2. Y simplemente acá vamos a regresar esa suma pero con una conversión al tipo de dato int. Y vemos que ya no me marca ningún error. Entonces vemos que esto es totalmente válido. Nosotros podemos ejecutar el programa. No me va a dar ningún problema. Esperamos. Acá obviamente estamos llamando a este método. ¿Por qué? Porque estoy pasando dos números enteros. Él va a llamar obviamente al método que corresponda o que se acerque lo más posible a los tipos de datos que nosotros estamos pasando. Pero si yo colocar acá 5.5, pues me va a llamar a este método. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Me da el mismo resultado que con este método y eso es simplemente porque al realizar una conversión de tipo double a int, obviamente los decimales se eliminan. Esto ya lo hemos visto en la clase de conversiones. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Con respecto al tema de la sobrecarga de los métodos, este tema lo iremos profundizando más a medida que avancemos y hagamos más ejercicios. En el siguiente video veremos algo interesante que es el ámbito de las variables, ya que hemos visto, por ejemplo, que nosotros para utilizar esta variable o este tipo o este dato dentro de cualquiera de los métodos, hemos tenido que pasarlo por parámetros, ya que no lo podemos utilizar directamente. Esto lo explicaremos en el próximo video. Espero que este video les haya gustado y servido. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.